Ya que te subas. Buenas noches, maestro y compañeros. Vamos a ver otro tema relacionado con el cálculo integral. Es la integral definida. Vamos a ver conceptos, algunos ejercicios. Espero les guste. Continuamos. Como introducción, manejaremos el siguiente concepto. Dada la función f entre paréntesis x y un intervalo ab, la integral definida es igual al área limitada entre la gráfica de f entre paréntesis x. El eje de abscisas y las rectas verticales x es igual a y b. Y como definición, tomaremos como tal integral definida, que es uno de los conceptos fundamentales del análisis matemático. La integral definida de f en el intervalo AB es igual al área limitada entre la gráfica de f. El eje de abscisas y las rectas verticales x es igual a y x es igual a b. En este caso, bajo la hipótesis de que la función f es positiva, esta integral es representada por la siguiente fórmula. Continuamos. A continuación se enuncian algunas de las propiedades y teoremas básicos de las integrales definidas. Estas ayudarán a evaluarlas con más facilidad. Número 1. Donde la fórmula, la derivada b superior a inferior, c de x es igual a c, abrimos paréntesis b menos a, cerramos paréntesis, en donde c es una constante. Número 2. Si f y g son integrables en a y b y c es una constante, entonces las siguientes propiedades son verdaderas. Estoy grabando 3, ya. Si x está definida para x es igual a, entonces derivada de a superior a inferior f entre paréntesis x de x es igual a 0. El número 4, si f es integrable en AB, entonces la derivada b superior a inferior sería f por x de x igual a menos derivada a superior b inferior f x de x. Continuamos. A continuación se muestra unos ejemplos de integral definida. Por ejemplo, un integral de una función escalonada, sus propiedades. Nos parece interesantes de definir la integral de una función cualquiera. ¿La calle? Estudiar la integral de funciones escalonadas por dos razones. ¿La calle ya la cerraste? Y sigue nuestro principio de dar los conceptos de forma gradual según su nivel de dificultad, que son más intuitivas y fáciles. Y todas las propiedades de estas integrales son las mismas que las de las integrales de funciones generales. El segundo es porque la definición que hacemos de integral de una función general sea a partir de estas funciones. Las funciones escalonadas hacen de nexo entre el método de exhaustión y las integrales definidas de cualquier función. La integral de Riemann. Vamos a definir la integral de una función cualquiera fx en un intervalo AB con la única condición de que esté acotada. Se toman todas las funciones escalonadas gx por defecto y todas las funciones escalonadas hx por exceso, es decir, gx es menor que fx menor que hx cuando x es mayor que ab. En esas condiciones existe un único número que cumpla. A este número se le llama integral de fx entre a y b. Se representa de la siguiente manera. Ok, el teorema de toda función continua en un intervalo es integrable en dicho intervalo. El teorema fundamental del cálculo, si fx es integrable en el intervalo AB, su función aérea at se define de la siguiente forma. At es igual a la derivada fx de x. En esas condiciones, si f es continua en AB, la función a es una primitiva de la función f en AB. Como ejemplo, se muestra la gráfica de la curva. A continuación estamos observando un ejemplo del área del recinto limitado por una función en AB. Sabemos que la integral de una función escalonada entre x es igual a y x es igual a b coincide con el área encerrada por dicha función. El eje y es igual a 0 y las rectas x es igual a y x es igual a b. Vemos que esta relación se cumple también con la integral definida de una función cualquiera. Para ello plantearemos el cálculo de áreas encerradas por funciones no escalonadas y que se pueden calcular geométricamente, y la posterior comprobación de que dicha área coincide con el valor
de la integral. Por ejemplo, aquí les muestro valga la expresión, un ejemplo de cómo hallar el área del triángulo determinado por la bisectriz del primer cuadrante. Continuamos. En este otro ejemplo estamos observando el área del recinto limitado por dos funciones. En este apartado se calcula el área de recintos planos más generales que los estudiados en los apartados anteriores. Por ejemplo, uno de los problemas que se suele plantearse es la determinación exacta de la región cuya área queremos calcular. Por ejemplo, como norma conviene siempre que sea posible hacer representación lo más aproximada posible de dicha región o recinto para evitar esos temas. Continuamos. El paso siguiente es la determinante de la regla Barrow. Bueno, la regla Barrow dice que la integral definida de una función continua fx en un intervalo cerrado AB es igual a la diferencia entre los valores que toma una función primitiva gx de fx en los extremos de dicho intervalo. Observamos la fórmula base y un ejemplo. Continuamos. A continuación vemos el tema de la regla de Simpson. En este caso, en análisis numérico, la regla o método de Simpson, nombrada así en honor a Thomas Simpson y a veces llamada regla de Kepler, es un método de integración numérica que se utiliza para obtener la aproximación de la integral y se representa mediante la siguiente fórmula. Existen tres variantes de la regla Simpson como tal, que viene siendo la regla de Simpson compuesta. También existe la que es regla de Simpson 3/8 simple y 3/8 compuesta. Aquí se muestran unos ejemplos en concreto para poder entender un poquito más las reglas aplicadas a los subintervalos y demás conceptos. Continuamos. Muchas gracias por su atención. Me despido con esta frase célebre de Albert Einstein que dice así: la memoria es la inteligencia de los tontos. Muchas gracias.